Buenas tardes, señor presidente, compañeros diputados, asesores, periodistas de barra y estimados ciudadanos que nos acompañan en la barra de público y nos siguen por los medios de comunicación. Hoy, formalmente, iniciamos una nueva legislatura y como es la tradición y así lo dispone el reglamento de esta Asamblea Legislativa, se abre el plenario para que los diputados y las diputadas podamos manifestar nuestras impresiones sobre el informe presentado el recién pasado 1 de mayo por la Presidenta de la República, señora doña Laura Chinchilla Miranda. He de decir que lejos de ser esperanzador y optimista, el sabor de boca que me ha dejado después de escucharla con atención es turbio e inquietante. Los datos ofrecidos en su informe son en exceso optimistas, por no decir que faltan a la verdad. Y en la mayoría de los casos, la información suministrada por la mandataria no es posible contrastarla. La señora Presidenta dice que el año pasado nuestra economía creció por encima del 4%, con particular vigor en el segundo semestre, cierro comillas, y que, abro comillas, ese dinamismo condujo a la creación de casi 90,000 nuevos puestos de trabajo, cierro comillas, que, abro comillas, logramos reducir la inflación llevándola al nivel más bajo de los últimos 40 años, cierro comillas. Debo decirles, señora Presidenta, que no hay tal vigor en el crecimiento de la producción como usted señala. El escenario mundial es de crecimiento lento y Costa Rica no es la excepción. Un crecimiento de un 4% es un crecimiento modesto si consideramos que antes de la crisis las tasas eran de un 8% y similares. Incluso el crecimiento del 2011 se redujo comparado con el 2010, que de un 4.7% descendió a un 4.2%. En lo que respecta al empleo, los datos en poder del Banco Central nos indican que el desempeño y el subempleo visible aumentaron en relación con el año anterior. El desempleo subió de 7.29% a 7.66% y el subempleo visible pasó de 11.16% a 13.45%. Los 87,000 nuevos empleos creados no fueron suficientes para reducir la tasa de desempleo. Escuchen, costarricenses, este año hay 16,000 costarricenses desempleados más que el año anterior. Yo me pregunto, como madre, ¿cuántos de estos son jóvenes y cuántos estarían incrementando estas cifras que ayer nos anunció la señora Presidenta, donde la criminalidad juvenil ha crecido un 300%? En relación con el nivel de inflación reducido, el mismo responde a una política sostenida por el Banco Central de Costa Rica como parte de su política monetaria y nunca de un plan que haya emanado del Poder Ejecutivo. Como consecuencia de la recesión en el 2009, el nivel de precios cayó drásticamente y el Banco Central ha logrado mantener el nivel general de precios con aumentos moderados, lo que ha reducido en inflaciones bajas. Por otro dato, doña Laura, es que el nivel más bajo de inflación se dio en el año 2009, cuando llegó al 4.05%, no en el 2011, que fue de 4.73%, como erróneamente usted lo afirma, señora Presidenta. Dice usted que la recuperación de la economía se observa en todas las ramas de la producción. Esto no es cierto. El sector construcción se redujo en 0.9%, la extracción de minas y canteras en un 0.3% y la agricultura apenas creció levemente un 0.5%. Tampoco es cierto que se haya roto el récord histórico de ventas al exterior, así como también falta la verdad cuando dice que el crecimiento de las exportaciones fuese de un 12%. Productivos en los procesos de toma de decisiones y ahora se queja de que los ciudadanos se aparten de la institucionalidad.
no hay construcción de acuerdos. A pesar de todas estas cosas, quiero decirle que la fracción del Partido Acción Ciudadana acepta su invitación a hacer un alto en el camino y tender puentes a favor de las grandes mayorías de este país. Hace unos días decía en este mismo plenario que, abro comillas, si esta o cualquier administración quiere alcanzar la gobernabilidad, deben entender que no es por la senda de la dádiva clientelista ni de la amenaza, tampoco la senda de los privilegios para quienes deciden alineárseles. Hoy día existe todo un pueblo que demanda apertura, que demanda transparencia, que demanda que se le diga la verdad, que no les dulcen más el oído con las mismas recicladas promesas cada vez que tocan su puerta en procura de un voto. Hoy día existe un pueblo que demanda respeto, que demanda acciones, que clama por sentir que este país tiene un derrotero y que el destino del mismo lo incluye a ellos. Quienes estamos en política debemos aprender a poner oído a los y las ciudadanas que exigen un golpe de timón, honorables personas que por no sentirse debidamente representados ni sus intereses resguardados, forman organizaciones con las que pretenden resolver su día a día, porque ya no hay gobierno en que puedan confiar. Hay que escuchar con atención a tantos sectores y poblaciones que en este momento presionan ante la incapacidad de los gobiernos de turno. Por eso, nuevamente, me convenzo que ese es el camino que debemos seguir, el de la democracia, el de la participación, el de la inclusión. No debe temerse a la democracia. La naturaleza pluripartidista de este Congreso demanda una nueva habilidad política de todos los actores que en ella confluimos. Por eso, doña Laura, si su invitación va en ese camino y va en serio, cuente con esta frase. Este es un llamado para que esta propuesta PODGAN realmente en este momento se reconsidere, porque el anillo de protección de la GAM se está reduciendo. Aquí no podemos hablar del tema ambiental si lo que estamos haciendo es más bien abrir posibilidades para que los desarrollos urbanísticos hagan más desastre en estas áreas de alta fragilidad. Señora Presidenta, creo que tanto su gobierno como el gobierno anterior han quedado debiendo en esta materia. Existe una condición de crisis en este tema y hay que señalar que hay una clara tendencia de un sector interesado de que no se disponga de planes reguladores ni de un verdadero ordenamiento territorial. Solo así explicaríamos que un proyecto como el PRUGAM se haya echado a la borda por el gobierno anterior, donde se invirtieron millones de euros. Sorprende que en un tono casi reasignado acepte la señora Presidenta que el Estado no está respondiendo con eficiencia y oportunidad a las expectativas y demandas ciudadanas, que concierte, por lo tanto, que muchos y muchas se aparten de la vida política y duden de la democracia y de las intenciones de sus representantes. Preocupa que a pesar de haber llegado a ese diagnóstico, la señora Presidenta haya evadido referirse a los copiosos eventos de corrupción suscitados en su gobierno y en representantes electos por el Partido Liberación Nacional, alcaldes suspendidos por la Contraloría General de la República, investigados por el Tribunal Supremo de Elecciones, detenidos por el Ministerio Público por ser investigados por delitos bochornosos, como trata de personas, peculado y enriquecimiento ilícito, presidentes ejecutivos que viajan al exterior y tuercen los reglamentos para hacerse acompañar de funcionarias de la institución, recientes eventos de tráfico de influencias para facilitar las adjudicaciones en procesos de contratación administrativa, o un ministro que contrata a una ex socia que además es esposa de un colega ministro, o la falta de congruencia de funcionarios de alta jerarquía en su gobierno que impulsando proyectos de mejora fiscal olvidan pagar los suyos. En ese panorama, señora Presidenta, ¿cómo va a motivarse la ciudadanía para ser un actor proactivo dentro de la institucionalidad de este país, si el lenguaje que reciben es el del menosprecio a la institucionalidad por parte de las mismas autoridades públicas?
si son tratados como clientes dentro del sistema democrático, si sus votos son apenas expectativas de recibir el bono de vivienda, la parcela, la beca, la pensión o el trabajito que le ofrecieron. ¿Cómo va a querer un ciudadano sumarse y colaborar con el país si los mismos altos funcionarios del gobierno son traidores de la patria cuando se aprovechan de sus cargos para torcidas intenciones? Hay que llegar a servir y no servirse. Nos alarma también que nos anuncie la presidenta que convocará un ilustre grupo de ciudadanos que nos presenten en el corto plazo una propuesta para avanzar hacia mejores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia. ¿Cuál será la tarea de esa especie de comité de notables? Le pregunto yo hoy. ¿Y de qué sirve para usted una nueva comisión de notables si la que asumió la tarea de analizar la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social pasó a la historia sin pena ni gloria? A estas alturas, señora presidenta, ya no es tiempo para que usted descubra por dónde deben guiarse los destinos de este país. Todos y todas los costarricenses esperamos que en su gabinete se hubiesen encontrado los mejores hombres y mujeres de este país, y no que a estas alturas nos estén anunciando a medio camino. No sabían por dónde debían cruzar el río. Entonces, el 2010 y el 2011 fueron 2 años perdidos. No asume su responsabilidad por la mala marcha de las cosas y más bien escoge acusar al sistema y a sus instituciones, manoseadas y resquebrajadas por la mano negra de la corrupción y el clientelismo. No ha tenido su gobierno capacidad de diálogo, no se ha generado espacios propicios para la negociación, ha dejado por fuera la participación de los sectores sociales y productivos en los procesos de toma de decisiones y ahora se queja de que los ciudadanos se aparten de la institucionalidad. No hay construcción de acuerdos. A pesar de todas estas cosas, quiero decirle que la fracción del Partido Acción Ciudadana acepta su invitación a hacer un alto en el camino y tender puentes a favor de las grandes mayorías de este país. Hace unos días decía en este mismo plenario que, abro comillas, si esta o cualquier administración quiere alcanzar la gobernabilidad, deben entender que no es por la senda de la dádiva clientelista ni de la amenaza, tampoco la senda de los privilegios para quienes deciden alineárseles. Hoy día existe todo un pueblo que demanda apertura, que demanda transparencia, que demanda que se le diga la verdad, que no les dulcen más el oído con las mismas recicladas promesas cada vez que tocan su puerta en procura de un voto. Hoy día existe un pueblo que demanda respeto, que demanda acciones, que clama por sentir que este país tiene un derrotero y que el destino del mismo lo incluye a ellos. Quienes estamos en política debemos aprender a poner oído a los y las ciudadanas que exigen un golpe de timón, honorables personas que por no sentirse debidamente representados ni sus intereses resguardados forman organizaciones con las que pretenden resolver su día a día, porque ya no hay gobierno en que puedan confiar. Hay que escuchar con atención a tantos sectores y poblaciones que en este momento presionan ante la incapacidad de los gobiernos de turno. Por eso, nuevamente, me convenzo que este es el camino que debemos seguir, el de la democracia, el de la participación, el de la inclusión. No debe temerse a la democracia. La naturaleza pluripartidista de este Congreso demanda una nueva habilidad política de todos los actores que en ella confluimos. Por eso, doña Laura, si su invitación va en ese camino y va en serio, cuente con esta fracción. Y sé que también puedo hablar por el resto de fracciones que conforman la Alianza Parlamentaria por Costa Rica. Muchas gracias y buenas tardes.